Hola, buenos días, espero que tengan un excelente día. Mi nombre es Luis Mario Solorio y hoy vamos a ver circuitos eléctricos. Vamos a ver el método de mallas con un ejercicio. Bien, primero tenemos entonces este diagrama. Recuerden que el método de mallas analiza de la siguiente manera. Cuando tenemos, por ejemplo, un circuito cerrado, nosotros lo vamos a considerar como si fuera una malla. En este caso, en este circuito yo tengo dos circuitos cerrados, por lo cual en este caso tengo dos mallas. Luego, las líneas punteadas, recuerden que va a ser nuestra corriente. Recuerden lo siguiente: siempre que nosotros le demos una orientación a la corriente de una malla, tiene que ser exactamente la misma orientación para la segunda. De lo contrario, vamos a obtener ecuaciones erróneas. Y bueno, una forma más óptima para ver cómo podemos tomar la orientación de este circuito, bueno, fuente de voltaje es un dispositivo activo que suministra energía, el cual, bueno, desde la parte positiva va a empujar a los electrones, lo cual va a hacer que la corriente vaya a este sentido. Entonces, a grandes rasgos, a este circuito eléctrico tomaron el sentido de esta fuente, lo cual hace que la corriente gire en sentido horario a las manecillas del reloj. Y después se eligió esta orientación, entonces tengo que poner de esta manera la segunda corriente. Si observan, pues bueno, teóricamente con esta fuente tendría que empujar hacia el otro lado. Sin embargo, tenemos que respetar el hecho de que tenemos que tener las corrientes en ambos sentidos. Paso número 1, vamos a formular las ecuaciones con respecto a las mallas. Ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, en malla 1, conforme vamos a leer de la siguiente manera. Mucha atención. En este caso vamos a tener que leer en conforme va circulando la corriente. En este caso dijimos que va en el sentido horario. Entonces tenemos que buscar un punto donde sea 0. ¿En qué caso sería? Pues bueno, mi punto tierra, esto es igual a 0 voltios. ¿Vale? Aquí en esta punta no hay voltaje, por lo cual va a ser mi punto de partida y mi punto de llegada, donde es igual a 0. Entonces voy y me sigo de esta forma y me encuentro con un menos 4 volts. Recuerden lo siguiente también antes de empezar. Una resistencia va a recibir polaridad conforme circule la corriente. Si en este caso la corriente circula de esta manera, entonces la resistencia de este lado sería positivo y de este lado sería negativo. Si fuera caso contrario, en donde la corriente circula al sentido contrario, la flechita apunta de esa manera. Recuerden que la cola de la flecha les indica el positivo y la punta de la flecha el negativo. Esto correspondiente a la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, entendido una vez eso, vamos a continuar. Entonces, me encuentro en esta posición y como circula de este sentido, tengo positivo y negativo. Luego, la corriente circula de esta manera por esta resistencia, por lo cual tenemos el positivo y el negativo. Luego aquí esta resistencia tiene toma tanto la corriente de la malla 1 como la corriente de la malla 2. Entonces aquí va a haber un conflicto de corrientes y polaridades. Entonces, bueno, aquí respecto a esta malla, recuerden, si la corriente va de este sentido, la cola es positivo, la flecha es negativo. Ahora, antes de hacer las ecuaciones, vamos a también analizar la segunda malla. La segunda malla, bueno, igual si hacemos el mismo sentido de orientación, lo cual en este caso para la resistencia que está entre la malla 1 y la malla 2, ya vimos que en la malla 1 la corriente fluye hacia abajo. En este caso en la malla 2 va a fluir hacia arriba, dándole polaridad positiva a la parte inferior
y negativa en la parte superior. Después seguimos el trayecto, la resistencia de 7 y queda de esta manera. ¿Sale? A la fuente de voltaje, ¿por qué no se le puede aplicar este sentido? A la fuente de voltaje, ¿por qué no le podemos dar polaridad? Bueno, como es un dispositivo activo, que los dispositivos activos son los que suministran energía y son los que en este caso nos están dando cómo debe de circular la corriente. Entonces no podemos modificar su polaridad debido a que es como un más y un menos. Un claro ejemplo son las baterías, tiene su más, tiene su menos. No podemos hacer que, por ejemplo, en la polaridad más sean menos y en la menos sea más. Entonces, en la malla 1 tenemos lo siguiente. Veo con mi punto de partida que este es igual a 0 volts. Entonces, me encuentro primero con un menos 4 volts. Sigo mi trayecto, voy de esta manera, me encuentro con un más 8 por la corriente. Recuerden, voltaje de una resistencia es igual a resistencia por la corriente. Vamos a continuar con el trayecto. Entonces me encontré con un más. Vamos a continuar con el trayecto y me encuentro con un voltaje de resistencia, donde es resistencia por corriente. Resistencia 8 ohms, corriente en este caso, ¿en qué malla me encuentro? En la malla 1, entonces la voy a hacer corriente de 1, tal cual la tenemos aquí. Después sigo mi trayecto y me encuentro con un más voltaje de resistencia en la de 6 ohms, que voltaje de resistencia es resistencia por corriente. Resistencia es de 6 ohms, corriente es 1. Sigo mi trayecto y me encuentro con un positivo y un negativo. Vamos a identificar aquí. Me encuentro con este conflicto de polaridades porque en esta resistencia de 2 ohms se involucra tanto la corriente de la malla 1 y 1 como la corriente de la malla 2 y 2. Entonces, aquí mucho ojo. En la malla donde yo esté leyendo, ¿sale? En la malla donde yo esté leyendo yo voy a tomar la polaridad. Como yo estuve leyendo en la malla 1, entonces en este caso voy a tomar el positivo para la corriente 1 y el negativo para la corriente 2, tal cual lo tenemos aquí. Sigue siendo voltaje de resistencia, donde es resistencia por, aquí es un diferencial de corrientes, I1 menos I2. Sigo mi trayecto y me encuentro con el punto de partida y esto es igual a 0, tal cual lo tenemos aquí. Bien, vamos ahora a leer la malla 2. Recuerden que mi punto de partida va a ser la Tierra, donde esto es igual a 0. La orientación me dice que se lee de este sentido, entonces voy a empezar por aquí. Empiezo y me encuentro con la resistencia de 2, que hay un conflicto de corrientes. Entonces en este caso va a ser lo mismo que hicimos con la malla 1, pero como estamos analizando desde la malla 2, entonces la polaridad positiva la tomará la corriente 2 y la polaridad negativa la tomará la corriente 1. Entonces tendríamos voltaje resistencia es igual a 2 resistencia por corriente. En este caso sería 2 por I2 menos I1, ya lo consideramos. Luego seguimos nuestra trayectoria, llegamos a este punto y me encuentro con un más. Este más es voltaje de resistencia de 7 ohms, sería voltaje resistencia 7, corriente I2, porque nos encontramos en la malla 2, ¿vale? Y sigo mi trayectoria, me encuentro con un más. Este más es de la fuente de voltaje de 9 volts. Sigo mi trayectoria, llego al punto de partida, esto es igual a 0. Entonces, aplicando la ley de Ohm, donde voltaje es igual a resistencia por corriente,
Bueno, eso ya lo hemos hecho. Paso número 2 que tenemos que hacer es realizar las ecuaciones de dos incógnitas por el método de sustitución o igualación. Aquí muy sencillo, matemáticas o álgebra básica. Aquí vamos a aplicar matemáticas de dos incógnitas. Recuerden que en estas matemáticas tenemos, si son dos incógnitas, debes de tener dos ecuaciones. En este caso tengo la ecuación 1 y la ecuación 2 de las mallas. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo la incógnita de la corriente 1 y la incógnita de la corriente 2. Entonces, respecto a ese argumento, ahora puedo proseguir a hacer ejercicios. En mi caso, yo voy a utilizar el método de igualación, donde, bueno, tenemos que despejar la misma variable en ambas ecuaciones y, bueno, en mi caso yo voy a despejar I2. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, el 4, el voltaje de menos 4 volts no tiene incógnita, entonces lo paso hacia el otro lado. Si es negativo pasa positivo, o si está restando pasa sumando. Entonces tenemos la ecuación de dos, con las dos incógnitas y un resultado. Pero en este caso yo tengo que despejar I2. Entonces lo que está sumando va a pasar a restar. Y lo que está dividiendo va a pasar a... y lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Es decir, entonces este era positivo, pasa a negativo. Y este menos 2 está multiplicando, pasa a dividir a toda la ecuación. Entonces vamos a trabajar con signos. Menos por menos nos va a dar más 16 y 1, o la corriente 1. Luego más por menos 4v, y quedaría de esta forma la ecuación. ¿De acuerdo? Luego tenemos en la ecuación 2, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el primer igualación de sobre qué valor le estoy suponiendo a la corriente I2. Luego en la ecuación 2, que en este caso es 2 y 2 menos I1, luego más 7 y 2 más 9 volts. Recuerden que este número está multiplicando a estos dos términos, entonces va a tener que multiplicar a cada uno y nos quedaría 2 por I2, 2 y 2. Más por menos 2 por I1, 2 y 1. Luego lo demás se queda igual. Valores conocidos que no tienen incógnita: 9 es positivo, pasará a negativo. Y términos semejantes tengo 2 y 2 más 7 y 2, que en este caso va a ser 9 y 2. Acomodamos términos desde I1 y 2 y el que no tiene incógnita. Entonces vamos a pasar para despejar I2, que bueno, recuerden, este está negativo, pasa positivo. Este está positivo, pasa negativo. Y el 9 está multiplicando a I2, y entonces paso a dividir. Entonces aquí yo estoy diciendo otro valor o argumentando que esto vale I2. Como yo tengo dos ecuaciones que digo que I2 es igual a lo que está arriba e igual a lo que está abajo, voy a igualar las ecuaciones o igualar las expresiones, que sería el siguiente paso, que es igualar las expresiones con respecto al despeje de la misma variable. Como dijimos que I2 vale la primera ecuación, lo que nos dio la expresión, como vale la segunda expresión de la ecuación 2, igualamos ecuaciones y va a proseguir a lo siguiente. Bueno, aquí de esta manera yo, en mi caso, pues bueno, para no trabajar con fracciones, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, el 9 está dividiendo, pasa a multiplicar cruzado, y el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Tal cual lo tenemos en la siguiente expresión matemática, y ahora sí podemos multiplicar cada término con respecto al coeficiente que está afuera. Entonces 9 por 16 menos 9, más por menos 9 por 4, así nos vamos a ir. Y bueno, haciendo las operaciones de multiplicación respectivas, obtenemos el siguiente resultado. Luego, al haber hecho esto, tanto igualar con esta expresión, ya nada más tenemos una incógnita. Tenemos la incógnita de la corriente I1. Entonces lo que me conviene es agrupar términos. En este caso pues voy a dejarlos
términos de la corriente I1 en el lado izquierdo, mientras que los números o voltajes conocidos los voy a poner al lado derecho de la ecuación o de la igualdad. Entonces hacemos las respectivas sumas o restas, operaciones de sumas o restas, y bueno, nos quedaría de la siguiente manera, lo cual necesito despejar I1 para saber el valor real de lo que vale I1. Recuerden, entonces sería I1 es igual a 18 sobre 140. Recuerden que los 140 es la resistencia, nada más que para términos más sencillos quito el símbolo de ohms para poderlo trabajar. Igual hubiera hecho lo mismo con el de voltaje. Sabemos que las unidades de corriente están en amperios. Bueno, entonces haciendo las respectivas operaciones, que es una división, en este caso tenemos 18 entre 140, igual nos da al resultado que se encuentra en el lado derecho, que sería 0.285 amperios. Bien, sabido eso, o sabiendo que la corriente 1 es 0.285, usando la ecuación 2 con respecto al despeje I2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir el valor de la corriente 1 con el valor que le dimos a I2 de la ecuación 2, o puede ser con la ecuación 1 que habíamos hecho. Entonces, bien, podemos sustituir la corriente 1, ya la conozco, que es 0.285, y se hace la respectiva operación, que es resta y después división. Al hacer eso encontramos que, bueno, nos da este resultado y al final tenemos esta cuestión negativa. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estos, ¿cómo se llama? Este negativo no significa más que entonces la corriente va al sentido contrario, no va a lo que lo supusimos como el sentido que le dimos. Entonces la manera correcta de esto es que la corriente va al sentido antihorario en la malla 2, ¿de acuerdo? El signo nada más indica eso, pero sigue siendo el mismo valor. Para comprobar esto, bueno, teniendo en cuenta que conocemos ambas corrientes, podemos trabajar en la malla 1, en donde la ley de Ohm, recuerden que voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces el voltaje que circula en la resistencia de 8 ohms sería 8 por la corriente 1. Esto es igual a 8 por la corriente conocida, 0.285 amperios, lo cual nos daría 1.028 volts. En la resistencia de 6 ohms pasa de la malla 1. Entonces tenemos lo siguiente: 6 ohms por la corriente 1, que sería 0.285, nos da 0.771 volts. En la resistencia 2, recuerden que hay una disputa de corrientes, de polaridades, de corrientes. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que respetar eso, por lo cual tendríamos que sustituir de la misma manera a la que decimos la ecuación. Por ejemplo, sería 2 corriente I1 menos corriente I2. Entonces quedaría de esa manera, ¿sale? Haciendo en este caso menos por menos es más, y esto sería una suma de corrientes, y haciendo multiplicación nos da lo siguiente. Para comprobar nuestros valores sean correctos, tenemos que utilizar la ley de Kirchhoff, que fue la ley de suma de voltajes, en donde fue la primera ecuación que dedujimos al principio y para la malla 1. Y entonces, bueno, tenemos la ecuación, sustituimos los valores de los voltajes ya conocidos, que lo acabamos de hacer, y hacemos la suma y nos daría menos 4 más 4 es igual a 0, es correcto. Entonces es correcta lo que hicimos nuestros cálculos matemáticos. Bien, entonces ya encontrando el valor de la malla anterior, entonces sabiéndote que la corriente 1 es el valor obtenido con los cálculos anteriores y la corriente 2 es igual al cálculo obtenido pero en cuestión negativa, recordando que la parte negativa solo significa que la corriente va a sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que conocemos ambas corrientes, podemos trabajar también en la malla 2.
recordando también que la ley de Ohm es voltaje es igual a resistencia por corriente, que recordando que el voltaje de resistencia aplica esta ecuación. Así que voltaje de resistencia 7 sería 7 ohms por la corriente 2 es igual a 7 por, respetando el signo, por nuestras operaciones matemáticas, sería menos 0.971 amperios. Por lo cual tenemos el valor que es igual a 6.799, que es un aproximado a 6.8, pero lo vamos a dejar en 7. ¿Por qué? Cuando hacemos nuestras ecuaciones, lo regular es y lo normal es que vamos a perder décimas en la cuestión de cálculo, ¿sale? Entonces, para ello tenemos y para el voltaje la resistencia 2, recuerden que cuando la leímos de esta manera, también hay un conflicto de polaridades entre la corriente 2 y la corriente 1. Entonces, recuerden que la usamos sentido contrario. Bueno, sería igual leer el mismo sentido. Vamos a hacer la operación que sería 2 por la suma, que en este caso es suma negativa de valores de corriente, y nos da lo siguiente, ¿sale? Y respetando el signo negativo, vamos a hacer lo siguiente, que nos daría 1.839 volts, que sería un aproximado a 1.8, que en este caso lo vamos a dejar en 2. ¿Por qué? Para comprobar utilizamos la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff dice, bueno, teníamos en la malla esta expresión, vamos a sustituir los valores conocidos, que en este caso fue este y este, ¿vale? Entonces tendríamos menos 2 volts más menos 7 volts más 9 volts, que en este caso más por menos es menos, y entonces tendríamos menos 2 volts menos 7 volts más 9 volts, y entonces menos 9 es más 9 es igual a 0. Esto está correcto. Entonces comprobamos nuestros valores de tanto los voltajes, de tanto las corrientes, voltajes de cada resistencia, y el voltaje que circula por la resistencia de 2 ohms, ¿sale? Entonces no queda más que agradecerles por visualizar este video. Si les ha gustado, recuerden, bueno, les agradecería mucho que se suscriban, y si les ha gustado denle like. Si a alguno de sus compañeros, en este caso que están estudiando este tema, compártenlo, y si tienen algún comentario acerca de videos y acerca de otros ejercicios y temas que tengan que ver con electricidad y electrónica, para eso está este canal, ¿sale? Espero que les haya gustado este video. Este canal es una rama del canal original que se llama Fácil Aprendizaje, donde subiremos contenidos sobre matemáticas, física, algunas cuestiones de ingeniería, dibujos y proyectos. Espero que pues se den un tiempo y les guste, y espero que tengan la curiosidad de poder abrir también o entrar al canal, y recuerden también suscribirse y darle like. Gracias y que tengan buen día.